El espacio de sonrisas. El podcast. Amiques de colores, esto es toma 2 porque ustedes no lo saben, pero ya llevábamos como media hora platicando mi invitada y yo, y no había yo grabado el audio de nada, entonces súper linda me dijo, no hay bronca, volvemos a hacerlo, y la plática estaba buenísima y yo de verdad quiero morirme, pero bueno. Tengo aquí en el estudio de sonrisas a mi queridísima Vita Aranda. ¿Cómo estás, Vita? Increíble. Me lo muy has dicho bien. como 5 veces el día de hoy. Ajá, sí, exacto. Pero muy bien. Muy contenta de estar en este espacio, de que las veces que sean, que tengamos que intentarlo, lo saquemos. Y la verdad es que sí, estoy disfrutando mucho la plática que estamos teniendo desde que nos conocimos, pues, ¿no? Que nos conocimos de una forma muy fortuita, ahí que no sabíamos que íbamos a estar en el mismo lugar, Sí, pero claro. está lindo. Pero yo te escuché hablar y de verdad a mí me voló la peluca todo lo que estabas diciendo. Dije, oye, esto mi gente, mis amigues que nos ven, tienen que escucharlo porque de verdad es algo que suma muchísimo, es algo que es un discurso que normalmente no tenemos a la mano, porque a menos que estés como en espacios muy selectivos, se habla de esto, pero Claro. en la generalidad tú prendes la televisión y no se escucha esto, ¿no? Claro. Creo que es súper importante. Para quien no conozca a mi querida Vita, bueno, de entrada vayan y síganla en redes sociales, está como Vita Aranda, en En todas. todas partes, así En es. todas. Y bueno, ella está haciendo círculos de apoyo con morras, está generando contenidos, está moviéndose de aquí para allá para cambiar ciertas cosas que están en este país, pues en construcción, ¿no? Claro. Sí, estamos intentando llegar a todos los espacios a decir que es muy, muy, muy importante la inclusión de las mujeres, las juventudes y las niñas en el espacio de toma de decisiones, ¿no? Creo que es algo que todavía no queda acá tan claro, como que nos ven como un grupo al cual tienen que hacer programas y beneficios y darles, pero no nos están incluyendo en el espacio de la toma de decisión. Y no están entendiendo que, o sea, si nosotros estamos viviendo violencias y situaciones en particular, somos nosotros quienes podemos presentar soluciones, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo desde chiquita, intenciando. Desde chiquita. ¿En qué momento comienza todo? Mira, ya me lo había platicado, debo decirlo. Va a decir, ay, otra vez. No, está lindo Déjà que vu. volvamos como a la misma estructura del diálogo inicial, porque creo que da muchas luces, ¿no? Pues desde chiquita soy de San Luis Potosí, nací en San Luis Potosí, somos 6 mujeres y un hombre, soy la más chica. Mi hermana más grande me lleva 21 años, mi hermana la sexta me lleva 8, entonces soy el pilón como hija, o sea, tuve la crianza de ser séptima hija, pero también hija única, no en el sentido de soledad, sino en el sentido de llegas 8 años después, pues ellos ya están en otro mundo, adolescentes, así, pubertones o saliendo, ya algunas en noviazgos que iban para matrimonio, así, y yo, pues, naciendo, tal cual, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza todo este tema? Pues yo creo que siempre, o sea, creo que en todos los espacios vemos que las violencias patriarcales están. Entonces, cuando yo vengo de una clase en particular, estuve en escuelas privadas toda mi vida, en católicas del Opus Dei, entonces era como niñas aquí, niños allá. Yo también vengo de escuela católica, fíjate. Fui la... Grupo de ayuda para las personas que venimos de escuelas católicas, la neta. Sí, o sea, las personas que venimos de escuelas católicas sabemos que las violencias se pueden normalizar y hasta glorificar, ¿no? Claro, y la culpa es como lo más importante. El pan de todos ¿no? los días. Ajá, sí, la culpa es el pan de todos los días. Y claro, justamente, o sea, a mí de niña me pasó que yo tenía muchas dudas, muchas preguntas, estaba viviendo violencias particulares y pues justamente pues es muy difícil poderlo llevar sola, ¿no? Y hay muy pocos espacios para las niñas.
que no las vean justamente como las beneficiarias y ahí como que eres medio condescendiente con ellas y ponte a jugar y que no las hagan parte de la conversación, que no les expliquen las cosas, que no hagan, ¿no? Sí, prácticamente te forman para ser la acompañante. Te forman, no te dejan ser. Claro, sí, te van Esa moldeando, es la diferencia. ¿no? Ajá. Ajá, exacto. Entonces, como que siento que a partir de cómo he ido creciendo, he intentado convertirme en la morra que yo necesitaba de chiquita, ¿sabes? La que sin juzgarte y sin ser condescendiente contigo te explicara y te acompañara en ciertos procesos mientras tú estás justamente siendo libre, pues. Claro, Sin que justamente estas cosas que estamos viendo dijeras, ay, me siento culpable por sentirme, pensar, ser de X o Y forma. Y justamente cuando te pones a ver de forma detallada como esta etiqueta de intensa, es como, güey, not really. O sea, eso solamente te dicen intensa porque eres morra, porque eres niña. Porque las mismas características que te hacen que te nombren intensa, a un niño las vemos como líder, claro. ¿no? Entonces, es ir haciendo como un acompañamiento a las juventudes, a la niñez, de decir, espérate, las cosas que nos pesan a nosotros y nos generan culpas, uno, no son nuestra culpa, y dos, son parte de un sistema que está muy construido para que nos sintamos así. Y entonces nos formen de una forma, ¿verdad? Y nos tengan en un estado de jaque, ¿no? Pero fíjate que a pesar de que vengas de esta clase privilegiada, como tú lo llamas, y que yo también considero que yo también me he formado de esa manera, qué hermoso es tener esa empatía, porque no necesariamente ni la educación, ni la información, ni ese privilegio de clase te hace ser empático, ¿no? Entonces, ¿tú qué consideras que sea ese detonante para decir, yo quiero ser precisamente, quiero a alguien que me inspire? Quiero ser alguien que inspire como a mí me hubiera gustado que me inspiraran. Fíjate que como que me recargaría más en el sentido de... Es que no sé, ahí sí no te lo sé nombrar, no sé decirte qué fue primero, el huevo o la gallina. Porque la neta es que siempre me he encabronado cuando veo situaciones de injusticia, en general, ¿no? Eso tiene que ver ya con algo muy tuyo. Ajá, ¿no? exacto, como que siempre he sido la persona que se enchila cuando algo y entonces me enchilo al punto de que lloro y entonces defiendo y hago y entonces era la intensa, la emocional, la que no sabe, pero era como esta... Es que ¿cómo puedes pensar así? ¿O cómo puedes tratar así? ¿O cómo puedes hacer? O Y soy una persona que no me tienes, o sea, sí, claramente es importantísimo, sobre todo lo que estábamos diciendo hace ratito, ¿no? El impacto de nombrar las cosas, cómo puede llegar a salvar vidas, ¿no? Pero también no tienes que darme data y reflejarme todo para decirme que si tu experiencia es dolorosa, claro, dale, ok. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo salimos? O sea, ¿qué hacemos para que no sientas o podamos hacer algo que ya no te haga doler, ¿no? Claro, porque está también esa falsa idea de que dicen feminismo es aquella que está en la NASA. Eso es feminismo. No, o sea, una mujer feminista, no, como dices, de entrada no necesita nombrarse feminista para estar en el feminismo. Y segundo, también sus propias experiencias bajo su propio contexto pueden aportar muchísimo desde el hogar, desde un pequeño puesto en un trabajo hasta alguien que realmente también esté aportando en otras magnitudes. Pero para que haya personas que estén aportando en esas magnitudes, debe de haber un cambio en la que todas las mujeres están aportando, ¿no? Sí, o sea, como que lo decíamos, ¿no? O sea, estoy parafraseando a Marta Lamas y pues la tengo que citar, a pesar de que tal vez haya últimamente algunas cuestiones en las cuales yo me sentaría a echarme un mezcal con ella y decirle, ¿really? Pero ella decía, ¿no? Como que, o sea, ser feminista no es esto de que te nombras feminista. Ser feminista también es reconocer que si por ser mujer vives injusticias, pues todos lo podemos reconocer como que no está chilo, pues. Entonces, creo chilo que no... porque viene de San Luis Potosí. Sí, porque vengo de San Luis y de quién sabe cuántas partes. Y ahorita vamos y porque me he adaptado, ¿no? Pero sí, o sea, es un poquito decir, güey, a ver, lo negativo de aquí, lo que duele es que las violencias patriarcales están en todos los espacios. Entonces, no quiere decir que alguna de nosotras nos vayamos a salvar de ello.
Hay diferentes niveles, claramente, lo vivimos de diferentes formas, ninguna experiencia se niega y por lo tanto es importante que seamos simpáticas con el resto de las violencias, ¿no? O sea, hacia cualquiera de los frentes, hasta decir así como, ay, no, tus violencias no son violencias porque viviste un montón de privilegios, como decir, híjole, pues sí, pero al final lo está viviendo y esa experiencia parte porque algo patriarcal la hizo sentir de X o Y forma, ¿no? Entonces, como que quien soy yo es esta intensa que reconoce que muchas de las experiencias que ella vivió de niña, muchas de las culpas que cargué, muchas de las violencias que no supe nombrar, se debían a que no había un espacio seguro para las niñas, para nosotras, ¿no? Entonces, cuando me voy hice servicio social en la universidad y me invitan a un proyecto para visibilizar la brecha el impacto de la brecha de género en los espacios de toma de decisión, ahí así me voló la cabeza, ¿no? Como que fue así de, claro, güey, pues es que lo que yo viví en mi experiencia en particular ha sido porque en el espacio de toma de decisión, sea como se vea, no hay mujeres, no hay otras voces, no hay una diversidad de experiencias y entonces no somos capaces de nombrar lo que está pasando y a veces lo que nos pasa, casi siempre, no es nuestra culpa, pues. Claro, porque al final de cuentas, al estar los espacios de toma de decisiones cubiertos únicamente con un espectro de la diversidad, no se toman en cuenta el resto de las voces, entonces no conocen las necesidades reales que tienen las personas. Entonces, en el momento que las voces empiezan, o sea, yo sé que todavía en este momento no están las voces representadas, claro que lejos de... Pero hay un susurro, ¿sabes? Y ese susurro es incómodo. Y aparte es un susurro y a círculos, a voces. Creo que ya lo vamos compartiendo y entonces está llegando a todas partes como de, oye, güey, espérate, esto no está chilo. Sí, y claro. aquí, Ya en esos espacios ya hay un Pepe Grillo ahí que le está diciendo, no está tan chido. Tú todavía tienes el poder y puedes desmadrar, pero no está tan chido lo que estás haciendo. Entonces ya se la piensan 2 veces antes de, por lo menos, abiertamente decir las cosas, ¿no? Y que se abra la conversación es importante. Y las personas ya reconocemos que tenemos mucho más poder. O sea, que solo unos cuantos, ¿no? O sea, quienes tienen el poder ahora en cualquier espacio de toma de decisión, sea política, o sea las empresas, o sea los medios de comunicación, o sea lo que sea, se están dando cuenta que quien responde ante eso, a quien le cae esa política pública, a quien diriges ese producto, a quien diriges ese servicio, a quien diriges ese mensaje, ya te está diciendo... Sí. No va por ahí, ¿sabes? Y sé mejor. O sea, como que les estamos pidiendo rendición de cuentas, ¿no? Como decir, carnal, compra. Claro, y los discursos comienzan a cambiar incluso en cosas que no tienen que ver con el poder hablando políticamente o empresarial. Simplemente en los discursos que se dan a través de la televisión, a través de las redes sociales. O en la familia. En la familia también. O sea, en todas partes siempre va a haber un tomador de decisiones. Y justamente como que se le atribuye ese poder de decisión solo a algunos. Y entonces ellos, a partir de su experiencia, crean, ven y hacen, y sin querer queriendo, o muy queriendo, niegan las experiencias y realidades. Pero tú decías el otro día que, por ejemplo, ya las niñas ya ahorita vienen con otro chip, ¿no? Se está haciendo una transformación. Sí. Yo lo veo, por ejemplo, a mí siempre me ha saltado mucho cuando alguien dice en el deporte, es que las niñas y los niños no son iguales. A mí creo que la formación que se le ha dado a las niñas ha hecho que evolutivamente y que socialmente no tengan las mismas capacidades en este momento, ¿no? O sea, claro. Pero también se les ha limitado demasiado. Uh-huh. Entonces, el dar la vuelta, yo, o sea, por ejemplo, tengo una prima que hace CrossFit y en 2 segundos al resto de la familia les gana sin problema. Uh-huh. Yo creo que si mi prima empieza a tener hijas,
esas hijas ya van a venir incluso con otra genética más fuerte en la cual ya se va a empezar a nivelar nuevamente. Claro, sí. Es que realmente es esto de que decimos que las habilidades, las capacidades y la creatividad no son exclusivas a una identidad. Claro. Nunca. O sea, todas, todes tenemos la capacidad, o sea, tenemos diferentes habilidades. Coño, o sea, yo no sé sumar, no sé restar 7 menos 3, me pongo nerviosa, así, sudo, o sea, no. Hay quienes, o sea, la cuestión de las habilidades no segregan. Claro. Quien segrega somos las personas que determinamos qué habilidades, qué creatividades, qué experiencias le corresponden a una identidad o expresión. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que yo creo que es porque nuestra generación ya está empezando a llegar a espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces, está llegando a más personas de forma masiva. Creo que justamente lo platicábamos en con Marcela, de decir, a ver, espérate, si en Disney están llegando nuevos creadores que hacen historias y narrativas como la de, bueno, en este caso Pixar, Soul. O sea, es una forma ligera, masiva, entretenida, en donde la niñez entiende que la vida es para vivirse, no para presionar y tener metas en particular, y entonces que si no encuentras tu propósito o hacer o tal. O sea, las generaciones vienen con diferente información de la que nosotras nacimos. Claro. Y creo que por eso ahorita están demostrándonos que ellas tienen muchas luces de algo que podemos construir en conjunto. Y me parece importantísimo, por ejemplo, a largo plazo. Yo viéndolo desde mi identidad, yo crecí viendo La Hora Pico, crecí viendo La Escuelita de Jorge, donde las representaciones trans eran burla, ¿no? Donde las representaciones trans eran hipermisóginas, transfobas, claro, y donde se les ridiculizaba. Entonces, yo jamás tuve en el panorama una representación de decir, claro, yo puedo ser quien quiero ser, bueno, quien soy, sin tener que caer en una burla social. Claro. A mí me llena mucho porque pues mi papá y mi mamá pues vienen de una generación igual, súper católica, pues súper heteronormada, en la cual les costó muchísimo trabajo, pero yo tener ciertas, no sé, tener una serie, una película que les dé un giro a lo que están pensando, para mí es poderosísimo. Poderosísimo. Y yo decía, oye, si yo hubiera visto a los 8 años algo así, una Sense8, Sí. Es que eso es lo que... Pose. Es que eso es lo que es bonito de llevarlo a todas partes, ¿no? Estos discursos, estos diálogos, estas visiones, estas cosmovisiones, llevarlo a todas partes, porque si se queda solo en algunos, en algunos espacios, por ejemplo, en lo académico, no le va a llegar a todo el mundo. Si tú lo llevas a la expresión pop cultural, claro, muy probablemente le va a llegar a las masas, ¿no? Si la televisión abierta con responsabilidad se llevara la inclusión, el discurso no racista, no sexista, no clasista, no heteronormado, no así, de muchas cosas, la televisión abierta en México tiene un gran poder, porque muchas personas creen que este tipo de cosas que acabo de nombrar solamente pertenecen a algunas clases, pero... Por supuesto que no. Fíjate que, por ejemplo, Pero no, mucha gente como que se me acerca y me dice, oye, qué poderoso el mensaje que mandas y así, ¿no? Y yo creo que es más poderoso, por ejemplo, el mensaje que manda mi mamá siendo una persona católica, una persona que da clases de Biblia, que da clases de catecismo, y decir, en mi familia... Mi hija pudo estar, o sea, bueno, hablando de mi hermana, pudo trabajar para el Estado Mayor Presidencial, y mi otra hija es una mujer trans y yo la estoy aceptando y respetando. Creo que es más poderoso. Súper revolucionario. Ese espacio pequeñito donde no tiene nada de luces, pero está dentro del núcleo donde está el problema, demostrando que el amor es más importante, claro, que los valores no desaparecen cuando alguien toma decisiones, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, los valores no tienen que ver con el género, las capacidades no tienen que ver con el género. Y eso es algo bien importante de construir. Uh-huh. Para ti, ¿cuál es tu motor
para seguir con esta iniciativa? ¿Qué es lo que ahorita la mueve? El que sé de primera mano que sí es la forma en cómo podemos transformar o cómo podemos reducir la desigualdad. O sea, si nosotros integramos a las personas a quienes les atraviesa un problema al desarrollo de la solución de ese problema, es mucho más probable que esa política pública, servicio, producto, discurso, proyección, lo que tú quieras, sea capaz de detonar a largo plazo la reducción de la desigualdad. Y como yo llevo, ¿quién soy yo? Soy representante regional de América Latina y el Caribe para Girl Up, que Girl Up es esta organización. Yo ya estuve echando ojito y todo. Y está dije, linda, wow, ¿no? está Está increíble. Pero platícanos. Pues esta organización nace en Estados Unidos en 2010, justamente en las luces de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el número 5 es igualdad de género. Y crean esta organización que busca reducir la brecha de género en los espacios de toma de decisiones. Y lo trabajamos directamente con adolescencia porque ahí es donde, a partir del, empezamos a segregar las habilidades y empezamos a nombrar de diferentes formas las mismas características solamente por la voz que lo dice. Entonces, para la niña vas a ser una intensa, para el niño vas a ser un líder, ¿no? Estas cosas que decíamos. Empieza en 2010, yo la conozco en 2016 cuando voy a este campamento de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y yo ahí es donde empiezo a nombrar y a reconocer que las cosas que yo viví en mi infancia, que las violencias que yo no supe nombrar, que las culpas que yo cargaban, no eran por mí. Eran por el sistema patriarcal, ¿no? Y esto es traducido a todos los sistemas racistas, clasistas, heteropatriarcales, cis-heteropatriarcales, lo que tú quieras, ¿no? Ahí es cuando reconozco que nunca en mi vida voy a quitar el dedo del renglón en materia de visibilizar las violencias que vivimos las juventudes, las niñas en particular, a todos los espacios. Entonces, en 2016 me quedo como voluntaria, estuve chambeando en otros lados, y hasta 2018 es cuando empiezo como representante regional de América Latina, ¿no? Y el Caribe. Cuando yo empecé eran 65 clubs, porque son como estos nodos o estos clubs estudiantiles en donde las niñas se reúnen para, desarrollar desarrollar, entre comillas, o fortalecer, o poder explorar ese liderazgo propio, que es cuando te presentan un concepto como las niñas no deben de hacer deporte, o no pueden hacer deportes, no deberían de jugar fútbol, porque las niñas... Nada más para que estés fit y te puedas ver guapa, ¿no? Jamás para competencia. Exacto, jamás para competencia, jamás ¿no? para competencia. Y es como decir, ok, te presentan un concepto así, es decirle, espérate, ponle freno de mano, obsérvalo con pensamiento crítico. ¿En serio? ¿En serio no se puede jugar fútbol porque soy niña? Y luego pues buscas, investigas al respecto y te das cuenta que no hay ningún determinante de que que el fútbol es solamente para vatos, ¿no? A mí me encantan esos vatos que están viendo, no sé, el fútbol femenil y dicen, hasta juega mejor que yo. Pues sí, pendejo, ella lleva 10 años practicando 7 días a la semana, 8 horas diarias. ¿Qué te digo? Obviamente juega mejor que tú, justamente eso le venía platicando, hoy en la mañana estaba platicando con una persona que estimo muchísimo, y él volteaba a decir, o sea, como que platicamos de decir, y muy probablemente, o sea, si ahorita ves verdaderamente, les encanta este discurso a las personas de decir, no, es quien sea más capaz para llevar adelante Les puedo yo apostar que si tú ves con lupa las cosas del día de hoy, ahorita las morras que están al mismo nivel, vamos a hablar de nada más en lo formal laboral, son mucho más capaces que los vatos. ¿Por qué? Porque ellas enfrentaron mucho más retos para poder llegar al mismo nivel que ellas estaban. Entonces, si eres una morra ingeniera civil, coño. Claro. Desde que eras niña y que te dijeran que no podías jugar con ciertos juguetes, y luego cuando en la preparatoria empezaste a demostrar esas cosas y que tus profesores te decían que las matemáticas no eran para niñas, a cuando te quisiste registrar como ingeniera y entonces tu mamá te dijo que mejor no, que porque no te ibas a industrial, y luego de ahí llegaste y eras eras la 4 alumnas con 22 alumnos y todos profesores y sufriste un acoso espantoso
espantoso en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. O sea, era conocido que la facultad de ingeniería tenías, cada vez que caminabas enfrente de ahí era acoso, así, pero te chiflaban, te hacían, te gritaban calificaciones, ¿no? Así, ibas pasando y te gritaban, un 8, eres un 8, o eres un 6. O sea, Qué horror. en fin. Y luego graduarte, y luego que cuando llegues al espacio laboral, darte cuenta que al vato, o sea, la o el empleador le van a llegar 20 CVs, de los cuales 2 van a ser morras y 20 van a ser vatos, y entonces los van a ver iguales. Y yo, por ejemplo, o sea, siempre hago ese análisis de decir, un verdadero aliado es cuando ves, dale la oportunidad a la morra, porque tienes que aprender a saber a leer entre líneas, ¿no? Y obviamente a las identidades no hegemónicas, coño, o sea, apenas estamos aprendiendo a nombrar la cantidad de violencias inimaginables que se viven todos los días, ¿no? Fíjate que estaba leyendo yo justo en eso de la brecha de género y a la hora de elegir un currículum, si las dos personas tienen las mismas capacidades y un hombre está casado y una mujer está casada, al hombre dicen, va a cuidar su trabajo porque es el proveedor. La mujer va a descuidar su trabajo porque tiene que atender familia. La casa. Exacto, sí. Y luego es súper curioso de que le pagan más a los hombres si son proveedores de familia, y a las mujeres del mismo puesto, también que puedan llegar a ser madres de familia, no les dan porque asumen que el proveedor es el esposo. Entonces las mujeres trabajadoras ganan menos, ¿no? Aunque sean madres de familia. Es un fenómeno ahí que urge cambiar. Claro. Y se empieza con este diálogo con aquellas personas quienes estén en el espacio de toma de decisión a decirles, oigan, ya nos toca. Yo yo estuve 11 años como godín en una empresa de cosméticos y había un compañero que justo me decía, es que aquí o en los lugares donde yo he estado no se le paga más a un hombre que a una mujer. Le decía, sí, pero la toma de decisiones de quién iba a ocupar el puesto sí es fundamental y es muy claro a quién se lo están dando y de qué manera están escalando. Claro. También me pasa mucho, por ejemplo, yo en el stand-up, que me dicen, es que te va bien porque eres trans, ¿no? Y yo decía, a ver, pendejo, tú sabes el miedo que da simplemente salir de casa, subirte al Uber, todo lo que tengo que pasar antes de subirme al escenario, cuando tú estás diciendo que en el escenario me va bien. Me beneficia y que es que me están dando la oportunidad porque soy trans. Si no hay muchas mujeres trans, es precisamente por eso. Y si la gente me está volteando a ver a mí, es porque somos 4 en el mundo que estamos haciendo esto. Y tú vienes a minimizar diciendo que, pues es que te están dando el espacio porque eres trans. Güey, tú tienes todo para hacer lo que quieras, ¿no? Y luego, por ejemplo, a ver, suena controversial lo que voy a decir, pero hay veces en que sí nos están dando espacios solamente porque ahorita es el discurso de moda. Pero hay que tomarlos. Hay que tomarlos, y apropiarlos. Ajá, sí, exacto. Y no soltarlos. Y llenarlos de contenido, pues. Claro. O sea, como decir, mira, esta empresa enorme está subiéndose al tema del feminismo porque es increíble y queremos women power, feminism, y this is what a feminist looks like, y toda esta madre. Es como decirles, Simón, pero vamos a hablar bien de las cosas, cómo está la situación de género aquí o no. Vamos a hablar de que aquí hay 11 feminicidios al día. Vamos a hablar de que aquí las niñas de pueblos originarios en este territorio mexicano son desaparecidas. Vamos a hablar de que justamente en América Latina y el Caribe la expectativa de vida de una mujer de trans es de 35 años. Vamos a hablar de todo el efecto que tiene, o solamente te vas a subir al this is what a feminist looks like. Claro. Nel, si nos van a abrir esos espacios... Pero ese poder de que nos abran los espacios no es de gratis, ¿no? Es porque hay un movimiento muy fuerte detrás, porque si no hay oferta, si no hay demanda, no hay oferta, no hay demanda. Claro. Entonces, si la gente está volteando estos espacios es porque sabe que viene un movimiento fuerte que le va a beneficiar, todos ganamos, ¿no? O sea, claro. Me pasa, te digo, igual con el Pride. Es que ya se ha vuelto marketing. Pues sí, pero yo prefiero que apuesten al marketing y ellos se lleven su lana, pero a mí me dejen hablar y me dejen que le llegue ser. a las niñas.
que les llegue a las personas a quien les vaya a resonar este mensaje. Si se va a hacer pop, si se va a hacer cultural, si se va a hacer mercantilizable o como se diga, tal vez lo dije mal. Ok, ¿qué pequeñas victorias vamos a tener de esto? Dicen que la suerte es la combinación entre la oportunidad y la preparación, ¿no? Entonces, si nos dan la oportunidad y estamos preparadas, vamos a poder cambiar el discurso, ¿no? Sí. Porque entonces ya se va a convertir en un fact y Claro. no nada más en un momento de moda. Claro. Y algo que es muy importante es que no todas las feministas tenemos que estar educando sobre feminismo todo el tiempo. No todas las mujeres en espacios de toma de decisiones tienen que nombrarse feministas. No todo... de lo que estamos hablando el día de hoy es que tiene que haber una diversidad de voces y de representación de experiencias en los espacios de toma de decisión que parta de las libertades que le otorgamos a las personas, ¿no? Porque luego nos cargan un chingo eso, ¿no? Claro. Y Como justo ese día que nos conocimos, platicábamos sobre las representaciones. Ujú. No necesariamente es representar. Si lo que estoy haciendo a ti te está inspirando, qué chingón. Ujú. Si no, tú puedes ser tu propia voz y de eso se trata. Que cada núcleo represente quien quiere ser y lo que necesita. Sí, sí, Porque sí. muchas veces pasa de que, no, es que esas morras que están haciendo eso no me representan. No te están representando a ti. Se están representando a ellas, A sí mismas. a lo que a lo que las han limitado, lo que quieren construir. ¿Tú te quieres representar? Haz lo Es haz lo posible. propio. Se Sí, vale. exacto. Y todas las voces son... Incluso, por ejemplo, los radicalismos me parecen súper buenos para construir y para abrir la conversación. Sí. No me parece que todos sean correctos desde mi perspectiva, porque a mí me vulneran, por ejemplo, un radicalismo transexcluyente, Claro. ¿no? Sí. En el cual yo creo que ni siquiera yo soy como a quien hay que atacar, ¿no? O sea, dicen es que las mujeres trans están ocupando nuestros espacios. ¿Cuántas mujeres trans conoces en tu vida? Claro. Sí. No hay como para decir que estamos ocupando tus espacios, no es así. Claro. Pero entiendo de dónde viene Sí. y creo que el movimiento tiene que fortalecerse lejos de dividirse. Ujú. Sí, como que algo en lo que creo que todas estamos de acuerdo y todos y todes deberíamos de estarlo es que es impensable que alguien por ser la persona que es sufra violencias. Y ni siquiera tenemos que hablar de identidad o expresión de género, ¿no? O sea, sí, no sé, me gustó mucho que durante el debate de los senadores en Argentina se hizo una intervención, una senadora durante la interrupción legal del embarazo dijo que es muy importante que no romanticemos la vida y que no satanicemos el aborto, ¿no? Pero en esta frase que me parece que es durísima, se demuestran muchas realidades. No podemos romantizar la vida en el sentido de decir, ay, wow, vivir es lo máximo y esta experiencia que me tocó y bueno y tal y no sé qué. O sea, hay personas que nacen inmediatamente en contextos altamente violentos, ¿no? Y en condiciones altamente inhumanas e indignas. Entonces, lo que ahorita estamos visibilizando es, no puede ser posible que romanticemos la vida a un punto de quien la está gozando el día de hoy es porque tal vez, y no siempre, ¿no? Pero a quien no le atraviesan un número particular de dolores que pueda hacer que no le mueva el corazón querer cambiar las cosas, porque si para alguien vive condiciones de violencia, que era lo que estábamos diciendo ahorita de lo de... como hay ciertos discursos trans excluyentes o que puede haber cualquier tipo de posicionamiento en el cual digas, ajá, pero a ver, ¿están viviendo violencia o no? Lo que tú me decías esa vez de decirme, güey, yo no me puedo imaginar a futuro porque no tengo referentes, Claro. ¿no? Porque la estadística de vida es acá de 35 años. Está cabrón. ¿Cómo no podemos visibilizar que hay personas que por ser quienes son, o por nacer en donde nacieron, o porque X o Y nacen en situaciones indignas, inhumanas o violentas? Sí, y justo yo estaba viendo un video de una morra provida de Monterrey que decía, es que
si el aborto fuera legal, probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí. No, porque tú y yo tenemos privilegios totalmente diferentes. Y yo le respondería, pues, ¿quién sabe? Pues depende de mi mamá. Sí. Si mi mamá me Y hubiera... si no estuviera, pues, Ajá, sí, hubiera sido exacto. una decisión, ¿no? Ni me enteraría. Ajá, sí, sería, bueno, I don't care. no pasa nada. Sí, como que le tenemos ahí un afán a esto de vivir. Y una vez que nace, entonces, ahora sí, vamos a empezar a ponerlo en las etiquetas que le corresponden. Vamos a empezar a formarlo, como decíamos hace rato, la formación, que es la adaptación, como creemos que tiene que vivir, ¿no? Entonces, como de, a ver, No le permitimos explorar de cierta forma. si o les nace limitamos. gay o trans, entonces ya no vale su vida para mí, ¿no? O Es como- nace en situaciones tan precarias por este sistema capitalista que nunca va, o sea, no va a tener el tiempo y la libertad de autonombrarse, determinarse, de explorar, porque constantemente, o sea, quienes nacen y a los 7 años ya tienen que estar chambeando, pues, a los 11 ya vivieron experiencias de no, o sea, no se van a detener a pensar qué quieren o podrían llegar a ser, porque todo el día tienen que estar sobreviviendo, ¿no? O sacando las cosas adelante y está... Y todavía se replica Difícil. porque la morra a los 12 años, después de sufrir violencias, se embaraza. Claro. Sí, Y entonces se vuelve sistemático el problema porque no terminamos. sí, sí. Me imagino que durante toda esta labor que estás haciendo con los grupos de apoyo en los cuales estás construyendo, ha habido historias súper bonitas que te llenan muchísimo. Todos los días. Eso es realmente Ese es mi motor. tu motor, me imagino, ¿no? Ese es como tu regalo, Ujú. tu pago por lo que estás haciendo. Sí, o sea, pues sí, o sea, al final me atraviesan muchos privilegios de los cuales, pues sí, justamente tuve acceso a educación privada, casi todos los espacios, o sea, nunca he estado en un periodo en donde no tenga un trabajo. Y he tenido la posibilidad de estar en espacios muy institucionalizados como es la Fundación de la ONU o el Banco Interamericano de Desarrollo, estuve en el Consulado de Hong Kong y así. Entonces, la remuneración laboral siempre ha estado ahí, pero la remuneración personal o ese alimento personal ha cambiado en cada chamba en la que he estado. Porque siempre creo que hay pequeñas victorias que se pueden celebrar, porque siempre creo que podemos hacer espacios seguros en todas partes en las que estemos, ¿no? Y que podemos como alivianar las situaciones, ¿no? De tu compa de trabajo, quien está viviendo una situación particular y entonces que contigo en la chamba, cuando van al baño, puedas platicar con ella y entonces ella se lave la cara, respire fuerte y le digas, vamos a chambear, órale, yo estoy ahí al lado de ti. Creo que siempre hay cosas muy, muy lindas, pero el día de hoy sí, ahorita... Llevo 4 años trabajando con las morras más optimistas del mundo, ¿no? Y están encabronadas, pues. Están muy, muy enojadas. se Les entiende, duelen ¿verdad? muchas cosas. No pueden creer que esto sea como es, ¿no? Pero tienen una visión de... Siento que no están maleadas justamente por el espacio laboral. Entonces tienen acceso a mucha información, tienen acceso a formas nuevas de colaborar, tienen grandes Redes de conexión. nuevos modelos aspiracionales que son importantes, que es lo que hablábamos del impacto que tiene la representación en el espacio de toma de decisión, ¿no? Que te veas, que te puedas soñar ahí a pesar de que tu experiencia propia sea diferente. Que me hacen que no se me complique, o sea, todos los días... Quien trabaja en temas de género y cuando ve las violencias es muy difícil poder despertarte, ¿no? Más sabiendo Porque que... sí necesitas muchas vísceras para aguantar todo Exacto. lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado. Pero por el otro. con esas niñas, a donde sea. O sea, voy a ir hombro con hombro a donde quieran que lleguemos. Oye, es que eso de verdad a mí es algo que me encanta porque yo siento que precisamente yo estoy como muy metida mentalmente en mi cerebrito de cómo para mí es el trascender, ¿no? Ujú. Y para mí el trascender es Me precisamente el encanta. poder cambiar la realidad de alguien. Ujú, Si yo logro cambiar esa realidad, yo ya logré trascender ujú, para el mundo de esa persona. Entonces yo ya no desaparezco en el momento que me voy, claro. ¿no? Como te decía, yo como mujer trans sé que la expectativa de vida es pequeña. A mí me encantaría vivir 80, 90 años, pero yo ya hice la paz
conmigo y digo, y si me voy, en este momento sé que me estoy yendo siendo yo y apoyando a quien puedo apoyar. Ujú. ¿Tú qué opinas sobre la trascendencia? Pues he tenido muchos trips al respecto, ¿no? O sea, pues soy criada católica, entonces obviamente esta cuestión de pensar en una vida después de o de intentar explicarte tu existencia en este momento en específico, he ido y regresado a ella una y otra vez, ¿no? Y luego cuando obviamente te pones los lentes violeta y dices, no, bueno, a ver, para empezar, yo viví un montón de violencias y muchas culpas por haber estado tan cercana hacia el catolicismo, ¿no? O sea, mi identidad como morra que ni siquiera podría, o sea, como morra pansexual, es muy, llevo muy poco tiempo nombrándolo, ¿sabes? Pero bueno, el tema en particular, perdón, te interrumpí. No, dale. El tema en particular, cuando me nombro feminista y empiezas a ver y dices, no, bueno, no puedo estar con la iglesia católica, pues, porque sería completamente incongruente, es una cantidad de violencias, la forma en cómo ejercen poder y cómo van replicando, es una locura. Pero este feelingcito de querer creer en algo y luego de pensar justamente en la vida después, siempre llegaba y regresaba. Es que yo creo que una cosa precisamente es la iglesia y otra la religión. Claro. Y la espiritualidad. Son For cosas muy diferentes. Yo creo que la Sí. iglesia está rotísima. Y yo creo que la iglesia, Ujú, o sea, ujú. bueno, desde mi perspectiva es un asco. Ujú, La ujú. iglesia. Sí. Lo que dicta la religión, o sea, yo Es leo muy los, peligroso. yo leo los mandamientos y digo, güey, pues Y, no está y lo, mal. Y O sea, lo budista, y lo daoísta, y claro, lo, o sea, si me dicen no mates, pues güey, no matas. Ama, güey. Ama. ¿No? Ama, O sea, claro. en general son cosas que digo, son reglas muy chingonas. Y a mí el concepto Pero de la ¿cómo? fe me encanta, me encanta. O Ay, sea, sí, la yo tengo fe, la fe individual y la fe colectiva, porque pues Ah. no es exclusiva a la religión. O Claro. sea, puede ser la fe a un proyecto, casi. Pero como esta esperanza que se tiene hacia... Es que yo creo que la fe tiene dos vertientes. Uno que es muy positivo, como es la esperanza, Ujú. y otro Sí, que tal vez me es fe parece, con minúscula. que me parece muy, muy tóxico, que Peligrosa, es la fe ciega. de no cuestiones las cosas, Sí, no. tienes que tener fe. No, no, Y no. entonces ahí es donde Aquí estamos hablando de fe con F minúscula, no fe con F mayúscula, Ajá. ¿no? Porque creo que hay una diferencia. Sí. Pero el día de hoy, ahorita, y porque este año he vivido, bueno, en 2020 he vivido como ciertas cosas, yo tuve muchos, o sea, desde lo que estábamos platicando en el cachito que no se grabó. En el capítulo anterior que en no el van a ver. capítulo anterior que es entre Ay. ella y yo. Así. No, pues es que, por ejemplo, la relación de violencia que yo viví de los 12 a los 18, 19 años, que justamente fue porque las cuestiones patriarcales atravesaban un montón de cosas que entonces me llevaron a vivir una violencia muy particular, me llevaron a que a los 18 años yo estaba teniendo o sea, 5 de cada 7 días de la semana me despertaba con unos sueños de despertarme sudando, ¿no? Hoy soñé con ese ex, pues. Es una cosa en la cual se queda en la psique por mucho tiempo. Pero bueno, a lo que voy es que fui a terapia en diferentes ocasiones y lo he abordado desde la psicoterapia. Y también, pues, algunas cosas como la meditación, como los masajes, como la acupuntura, etc. Y yo soy muy partidaria de la regulación por la paz de todas las drogas, ¿no? Yo creo que la política prohibicionista le hace mucho daño a las personas y luego también creo que satanizamos a veces mucho las drogas y de cosmovisiones diferentes que muchas veces nos dan acceso al autoconocimiento. Totalmente. Entonces, el 2020 tuve como una crisis ahí difícil de salud mental, a la cual dije, no, güey, ya no puedo, a ver si esto mejor me voy por el tema de la psiquiatría en particular, pero yo sé que el autodiagnóstico de la psiquiatría es muy difícil, las neurodiversidades y la forma en cómo los opioides tienen que ser muy particulares a tu persona. Yo sabía que hubiera sido un reto, ¿no? Pero luego también decidí explorar por otro lado, ¿no? A través de psicotrópicos naturales guiados que me dieron un sentido de paz muy importante.
de decir a lo que íbamos de esto de la trascendencia, ¿no? De decir, es posible alcanzarla con acciones todos los días, ¿sabes? Desde el bailar solita enfrente de tu espejo y cagarte de risa, para mí eso ya es una experiencia en sí sola trascendental, hasta lo que puedes llegar a hacer en cada diálogo con cada persona con la que haces y justamente generas este tiki-tic. Y ya ahorita le tengo menos miedo a la muerte. Y ya no pienso tanto en el hecho de decir qué va a pasar después. No tengo ni idea. Estoy enfocándome en lo que es ahorita esta experiencia, ¿no? Acabas de hacer que me explote la tacha en cuanto a eso, porque definitivamente sí, tienes un punto súper válido y que yo no había explorado. La trascendencia está en ti porque es tu mundo, ¿sabes? Y en Tal el vez momento es que todo tú lo te que vas, hay. ya desaparece todo lo demás. O sea, ya no importa. Claro. Como decíamos, si no naciste, pues no exististe. Y si te mueres, ya tampoco existes. Entonces la trascendencia está en ti, en esos pequeños momentos. Sí. Y lo que hablaba sobre pues utilizar psicotrópicos y todo eso, a mí me parece un tema súper moralino precisamente porque de repente la medicina siempre se ha enfocado en limitarse a traerte a tu nivel normal. Uh-huh. Pero cuando alguien tiene un nivel más amplio en el cual puede abrir su mente, en el cual puede explorar nuevos horizontes, lo limitan, ¿sabes? Es como de, no puedes ir hacia arriba. Es que estamos regresando al mismo tema de decir, ¿por qué limitamos a la gente, pues? Sí, ¿Por qué totalmente. no les permitimos acceder a la conciencia propia, al desarrollo de habilidades, a la creatividad, a lo que quiera hacer esa persona? Y aparte reconocer que todas las personas somos muy diferentes. No hay un estándar normal. La neurodiversidad somos todos, ¿no? Neurodivergentes. Entonces, ¿cómo vamos a decir que se puede solucionar solo de una forma, no? ¿Por qué se va a decir que los diagnósticos neurodiversos como la ansiedad o como la depresión, voy a hablar de esos dos porque son mi experiencia en personal, solamente pueden hacerse con un diazepam, que es un opioide, que es una cosa que me va a generar una adicción a largo plazo? ¿Por qué no puede ser algo más? A lo cual yo debería de tener el derecho a elegir qué va a ser lo que me va a funcionar. Puede ser acupuntura o puede ser la mota, pues. ¿Sabes? Y sí es súper moralino y lo enlazo un poquito, por ejemplo, con el tema de los deportes, donde, no sé si ubicas a Caster Semenya. No. Una corredora keniana. Ajá. Que producía más testosterona. Sé muy poco de deportes. Claro. Ay, que la pusieron en cuestión. Y la limitaron porque su producción de testosterona era más baja. Pero, por ejemplo, a Messi lo hormonaron para poder estar a un nivel más alto, porque en un hombre sí se puede estar a un nivel más alto, claro, ¿no? Yo también lo tocaba este tema con mis papás. Hace un par de semanas yo hablaba con ellos de que voy a empezar mi proceso hormonal. Y mi papá fue así de, no, ¿por qué haces eso? Va en contra de tu cuerpo, esas cosas. Y yo, papá, mi mamá toma hormonas con la menopausia, o sea, ¿cuál es el tema? Sí. Mis papás cuando me vieron así los tatuajes era de, ¿por qué? Y yo, tú te tatuaste el párpado. Yo jamás en mi vida me tatuaría el ojo. ¡Qué miedo! ¿Sabes? Es de super mamá. Ajá, pero es como decir, claro, es que tenemos ciertos valores morales a que sí y que no. ¿Y de qué forma? Y luego también, una vez más, la política prohibicionista no solamente no le permite el acceso, porque no voy a hablar así a decir, todo mundo, todo, deberíamos de hacer todo. No, o sea, si hay una cuestión de regulación, de acceso, de monitoreo, de atención, de todo, ¿no? Pero ahorita la política prohibicionista afecta a miles de personas que ni siquiera son consumidoras, beneficia a muy pocos y genera estructuras morales de realidades que quién somos nosotros para decir qué está bien y qué está mal, pues. Esto de las cosmodivisiones de los pueblos originarios, que justamente utilizan muchos psicotrópicos desde chiquititos, porque es parte de su experiencia para trascender, para entenderse dentro del mundo, de lo que sea. ¿Cómo vamos a decir que está mal, no? Y luego, no sé, o sea, yo traigo ahorita mucho tema con eso de decir, no puede ser posible que justamente entonces, porque hay grupos de personas que hacen ciertas cosas, el Estado reprime, el Estado... Y tristemente eso se replica en la gente, ¿no? Entonces ya están fiscalizando todo lo que haces, ¿no? Entonces es como de, a ver, a ti te está afectando también lo que está sucediendo.
¿por qué no estás dando estas libertades? Porque están replicando ese sistema en el cual, pues, ciertas personas salen beneficiadas y nos olvidamos de las otras personas que necesitan tener experiencias diferentes para poder darle un sentido más amplio a su vida. Sí, sí. Sí, es la importancia de la representación. Es que es exactamente eso que decíamos, pues claro, si los espacios de toma de decisiones solamente están ocupados por algunos, solamente van a velar por sus dolores y sus preocupaciones. ¿Cómo chingados van a entender las de otras personas? No las viven, no las experimentas, no las creen reales, las ven mal. Y tiene que haber una responsabilidad muy, muy grande de que el tomador de decisión, y lo estoy hablando en masculino porque casi siempre es así, no solo se represente a sí mismo o a su experiencia. Sí, me queda clarísimo. Justo ahorita, por ejemplo, hace unos días que se fueron la candidatura para Estados Unidos, hubo una representante trans. Y me encantó porque yo me metía a diferentes medios y los medios cómo lo la mostraban. diferencia de cómo lo comunican. Algunas así de, un trans llega a... Es que no recuerdo cuál era el puesto. Sí, pero, sí, yo tampoco. y es como algo de hecho de salud, creo. Ajá. Y es como de, güey, no. Y otras, era la doctora tal... egresada de no Harvard, sé qué, no sé regresa al puesto. Sí. Claro, eso es importantísimo porque no le están dando los espacios, lo que le decíamos. Ok, se está abriendo por cuota, pero los que están cumpliendo la cuota son las personas capaces. No Sí, es claro. porque nada más te estén dando chance de jugar un ratito y ahí está de chocolate. Claro. Es porque se pueden hacer cambios. Y son estas capacidades en habilidades, pero también lo valioso que puede aportar su visión desde su experiencia. Entonces ahí sí es doble juego. Ahora sí hay que considerar cuando las cosas son hechas de formas tan desiguales, hay que meterle, están tus habilidades, pero también además de tus habilidades, tu experiencia, tu voz, tu visión en particular es también es muy importante que la traigamos acá porque históricamente desde acá se ha construido solo con una voz. Claro. Y oye, así como se lo puedes contar a las niñas con las que tú trabajas, ¿qué le contarías a las personas que podrían escucharte? Pues al final, o sea, creo que no deberíamos de ser condescendientes con las infancias. Creo que deberíamos de reconocer que todas las voces siempre aportan, que todas las voces siempre pueden dar luces muy, muy diferentes y propuestas de experiencias muy diferentes y que creo que entre las generaciones y entre las personas debemos de aprender a colaborar porque al final, si esto sigue como está ahorita, es insostenible, pues. Al final, hasta en cuestiones medioambientales, ¿no? O sea, pero no hay forma de parar tampoco, ¿no? ¿Quién sabe? Eso es lo que le diría a tu audiencia. Creo que siempre hay algo que hacer. A lo que voy es, no hay manera de parar esto que estamos haciendo para este cambio. Exacto, sí, exacto. Pero, sí, como siempre, diferente. Sí, exacto. Como siempre hay algo que hacer, ya es inevitable el cambio. Sí. También, ¿no? Como ya lo estamos llevando hasta lo personal de decir, yo ya sé nombrar las violencias y los límites que quiero poner en la forma en cómo me relaciono con las personas, a lo colectivo, al espacio laboral, a lo familiar, cuando veamos que en todas partes tenemos la capacidad de hacer mejor las cosas, tenemos la posibilidad y que esa debería de ser la apuesta. Creo que entre más bandita nos sumemos a esa forma de pensar, hay que intentarlo, pues. Hay que intentarlo. ¿Y por dónde pueden buscar, por ejemplo? Pues depende mucho. O sea, algo que hacemos con Girl Up es una estructura, o sea, el modelo o la metodología de la que hablamos, creo que es aplicable para todo, que es el liderazgo propio, el liderazgo de pares y el liderazgo comunitario. El liderazgo propio es cuando te presenten algún concepto, cuando estés en la mesa con tu familia y alguien voltee y diga, pero eso está mal, o sea, obsérvalo con recelo. Claro. ¿Será que está mal? ¿Será que está bien? Y ve e infórmate. Con pensamiento crítico, ve a buscar la data y forma tu propia opinión. Luego, liderazgo de pares es comunica
o haz las preguntas con tus círculos cercanos, entre compas, entre las chelas, entre no sé qué, con la persona con quien, no sé, vas a, no sé, a llenar los botes de cloro, yo qué sé. Ahí empezar a hacer el rebote de pensamiento, de opiniones, esto que estamos haciendo aquí tú y yo ahorita, lo que hicimos cuando nos conocimos con Marce, cuando yo estoy con mis compas, este rebote de personalidades, y luego entonces esto es entre pares para querer extenderlo entre más. Y entonces nos vamos a ir organizando, ¿no? Organizando, a decir, podemos ser más las personas que pensamos que una forma nueva de hacer las cosas es posible. Y empieza con, no es una idea de, ay, hay que ser súper positivos y todo se puede y vibra alto y ya está. No, es una cuestión de las cosas ahorita, si a mí no me atraviesan, a muchas personas les atraviesan ciertas violencias, y no quiere decir que porque no me pase a mí, no existe. Y aunque no me pase a mí, yo puedo hacer algo para detenerlo. También, porque los sistemas que a nosotras nos benefician, si nos benefician y nos dan privilegio, cuando vayamos a ocupar ese espacio, hay que pensar que tenemos que cambiar las reglas que nos benefician a nosotras al costo de la marginalización de otras, ¿no? Yo lo hablo en mi particularidad de como morra blanca, de clase media alta, con estudios privados, con experiencia laboral en diferentes organismos internacionales, con un segundo idioma. ¿Quién sabe? O sea, yo ya ahorita tengo un espacio de toma de decisión, que es Girl Up, la representante regional, y entonces lo voy a hacer solo para mí y para quienes se parezcan a mí y quienes les atraviesen las cosas, o más bien, ¿cómo le hago para que este modelo, esta apertura que le debería de llegar a todo el mundo, no solamente nos llegue a algunas, ¿no? Sí. Tú tienes un privilegio que se puede hacer algo con él. ¿Qué es lo que vas a hacer con él? Exacto. O sea, ese privilegio probablemente fue cuestión por una estructura social que te tocó, por cualquier otra circunstancia. Ahora, ¿qué hago con ese privilegio, no? Y me costó muchísimo trabajo, y esto se lo agradezco muchísimo a mi psicóloga, porque me decía, güey, es como una bici. O sea, ya, naciste con la bici. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Te vas a lamentar porque naciste con la bici? O la vas a ir cargando así como con culpa, o la vas a agarrar para llegar más rápido a algún lado, para desmantelar el sistema que hace que algunas personas tengan bici y no tengan bici. O sea, como estas analogías de decir o sea, sí, agárralo y no te quedes con las formas que hacen que solamente te van a beneficiar a ti y a las demás personas. ¿Qué puedes hacer desde todo el espacio en el que estés para que ya no solo beneficie a algunos? Creo que sí se puede. Creo que está clarísima esa analogía, de verdad. Ajá, sí, me ¿no? parece maravilloso. La amo. Entonces, ¿cómo te pueden seguir? Pues me pueden seguir para más intensidades. Amo la palabra intensidad, y Me antes de encanta. terminar, porque creo que se tiene que resignificar, porque no es malo. No es malo. No es malo. Es increíble. Nos han hecho pensar que es malo. Es increíble, pero, es lo que mueve, es el motor de maravilloso. todo, sí. Me pueden seguir para más intensidades en todas partes como @VitaAranda. Me llamo Bárbara, pero me dicen Vita, entonces es B de Bárbara. Ajá. Vita Aranda en Twitter, en Instagram, en Facebook y recientemente en TikTok. No, yo no Para lo que logro se burlen. entender. Yo tampoco, pero bueno, ahorita que estoy trabajando con niñas me obligan a hacerlo. Hay un comediante que dice que TikTok es o para muy adultos o para muy jóvenes. O sea, Sí, pegan sí, arriba sí. de los 60 o 50. Sí, habemos un grupo que ya no pertenece. pertenecemos O sea, ahí, que nos vemos medio tíos y tías ahí. Pero está entretenido. Y al final también, o sea, todo siempre es, mis mensajes directos están abiertos. Y realmente es una plataforma que utilizo para todo el tiempo estar gritando y hablando y intenciando sobre la atención a las infancias y juventudes. De verdad, no dejen de seguirla porque Gracias. trae proyectos padrísimos. Gracias. Girl Up está increíble. También pueden seguir en la A red porque Girl Up están Latam. las dos, ¿no? Está la TAM y está el Ajá. Estados Unidos. Sí, o sea, si ustedes ponen Girl Up en redes, les van a salir de que miles, ¿no? Porque los clubs bueno, se ya llaman vi Girl esos. Up y así. Pero Girl Up Global es el que como abraza a todos los clubs alrededor. Y el Girl Up Latam, estamos en Facebook, Twitter e Instagram.
Ahí todavía no estamos en TikTok. Y justamente tenemos un acervo ahí de información, de recursos, si ustedes quisieran participar en un club. Son bienvenidas, bienvenidas. Pues muchísimas gracias, Vita, de verdad ha sido un placer platicar contigo. Gracias por la invitación, Elisa. Discúlpame porque de verdad, no, me duele mucho porque era una plática hermosa. Pero siempre puede haber más. Bueno, ojalá que podamos hacer muchas más. Me parece muy bien y hacer muchas colaboraciones porque creo que se puede sumar mucho. Seguro que sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Ya saben, síganla en sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Bye.